Buenas tardes a todos, todas y todes. Tengo la voz un poquito tomada, así que hablaré despacito. Bueno, me disparaste un millón de cosas. Primero, comentar un poco cuál es la idea de por qué pensamos más así en un sentido de diálogo, ¿no? De por qué pensamos introducir el concepto de revolución ligado al feminismo, y vimos que este era un momento histórico y político en que era necesario poder intervenir y actuar sobre la realidad política y sobre el movimiento feminista con una idea de poder hermanar, no solamente en términos conceptuales, sino de acción política, de objetivos, de hermanar todo aquello que podamos hermanar en pos de poder dar una batalla certera a este imperialismo que hoy nos está generando una situación de guerra en el continente y en el mundo, ¿no? Entonces, y que a su vez ese imperialismo, como siempre, actúa de maneras brutales, pero también construye nuevas formas de dominación. Y veíamos particularmente en este último tiempo que nos introducen debates que diríamos que son extemporáneos, ¿no? Que pensábamos superados. Con los procesos populares hay conquistas del movimiento feminista que logramos hasta dentro de lo que sería el marco, las leyes burguesas, como los reconocimientos a las distintas identidades de género. Y sin embargo aparecen debates al interior del movimiento feminista y por supuesto en el movimiento popular, que es mucho más amplio y extenso los debates con el movimiento feminista, que producen un retroceso, como estas miradas que las podemos caracterizar de carácter fascista, ¿no? Biologicista, y al mismo tiempo también unas líneas de pensamiento y de acción que tiende a este concepto del empoderamiento como algo exclusivamente individual. Entonces, como si nos tuviésemos que conformar con sentirnos subjetivamente más libres en lo individual, que quizás alguna por sus condiciones económicas y por el contexto en el que vive puede alcanzar algunas mejores condiciones que otras, y que aparentemente con esta satisfacción personal sería suficiente para encarnar de alguna manera el objetivo del feminismo. Entonces, ¿cómo empezar a actuar, a pensarnos y a planificar una construcción de un movimiento feminista que pueda tomar toda la riqueza de su proceso histórico, de los distintos torrentes donde nos hemos nutrido, de nuestra experiencia, pero que pueda pensar en actuar sobre esta realidad acuciante que tenemos, ¿no? Y que eso implica sectores de mayor vulnerabilidad y que evidentemente no lo podemos soslayar, como es el sector de las compañeras trabas y trans. Y en esto destacar que nuestro partido se vio enriquecido, y si hubo una revolución dentro del Partido Comunista fue la que hizo Loana. Loana, hay un antes y un después, digamos, ¿no? Y esto también se lo debemos a otra gran feminista, que fue Fanny, recordando de que Fanny, hace un ratito me contaban, las compañeras estuvo presa acá, en esta cárcel, cuando esto era una cárcel de mujeres. Fanny, que tenía un feminismo, no sé, ese feminismo en las entrañas, ¿no?
con una humildad enorme, porque tenía una trayectoria en su vida gigantesca, y se sentó junto a Loana y entendió de que Loana era una persona fundamental para nuestro partido y para empezar a pensar el feminismo desde una concepción revolucionaria, entendiendo que una de las primeras cosas que iba a ser revolucionar a nuestro propio partido. Y así nos produjo un antes y un después. Entonces, aprendiendo de lo que aprendimos y de lo que nos autotransformamos con Loana, entendemos que en la realidad hay sectores de una enorme vulnerabilidad, como es los sectores de las compañeras trabas y trans arrojadas a la prostitución de más del 90%, como es el sector de las compañeras en el territorio, de las cientos de mujeres, si no miles, de mujeres que hoy se encuentran en situación de calle, en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, en ese marco no podemos pensar nunca una idea de empoderamiento individual como una satisfacción feminista, sino que necesariamente hay que pensarlo como un proceso colectivo. Y además, porque también entendemos que hasta nuestros propios procesos individuales, que todas lo hemos vivido, siempre ha sido resultado de un proceso colectivo. Cuando nos introducimos a militar y a participar en los espacios, en los movimientos feministas, en los encuentros nacionales, todo proceso ha sido siempre un proceso colectivo. Pero también es importante diferenciar a veces algunas cosas que se nos introduce como contradicción. Yo digo que cuando avanza el neoliberalismo tiene una pata, que es la posmodernidad. Sin posmodernidad, el neoliberalismo no tiene fortaleza, ¿no? Pero la manera de responderle a esa posmodernidad nunca tiene que ser el dogmatismo. Entonces hay también corrientes dogmáticas que pretenden dar respuesta evidentemente equivocada, y va a fracasar cualquier respuesta dogmática que se quiera dar en la confrontación al neoliberalismo y a la posmodernidad. Entonces, de estas miradas dogmáticas, miran al movimiento feminista como si las reivindicaciones de nuestro movimiento tuviesen que ser secundarias, ¿no? Entonces hacen esta caracterización que sí se hace desde la lucha de clases, donde uno tiene aspectos principales y aspectos secundarios, contradicciones principales y contradicciones secundarias, y que normalmente esas contradicciones secundarias tienen que ver muchas veces con el orden de lo doméstico y de lo cotidiano. Y aquí creo que la introducción de esto que planteaba sobre el tema de los cuerpos como primera colonia, que tanto Rita Segato lo manifiesta, ¿no? Que efectivamente eso da cuenta que cualquier proceso emancipatorio nuestro va a ser tan principal la lucha contra las estructuras de poder, las estructuras opresoras, como las transformaciones que vayamos dando de la vida cotidiana. Porque esa opresión que tiene todos esos órdenes se ejerce sobre los cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Entonces, es imposible disociarlo como principal y como secundario a una lucha que tiene que ver de carácter colectivo con esta lucha que a su vez se vive y se experimenta en nuestros propios cuerpos. Por eso, si existiese una división entre lo principal y lo secundario en términos de lo que implica nuestras luchas y nuestras reivindicaciones,
podría llegar a ser aquello más bien de lo que es urgente a lo que es menos urgente, pero no de disociar nuestros procesos personales de los procesos colectivos. Hay una relación dialéctica entre nuestra emancipación cotidiana y nuestra emancipación colectiva, pero sí nuestra emancipación individual jamás podría ser ni suficiente para decir que es una emancipación como tal, ni tampoco podríamos decir de que es una verdadera emancipación, porque necesariamente tiene que estar sostenida de una transformación de un carácter estructural. Después también, en relación, retomando esto del neoliberalismo, Celia Amorós dice algo que me parece también muy importante. Ella dice que a partir de la introducción del neoliberalismo, ese contrato sexual se profundizó a tal punto que ahora es para todos, todas, dice Celia Amorós. Antes era el patriarca que se adueñaba de sus hijas, de su mujer, y era dueño de esas hijas y de esa mujer, y esa las entregaba a otro, que a esas hijas que, ¿no?, que iban a ser a su vez ahora apropiadas por este nuevo patriarca que las adquiría. A partir del neoliberalismo esto aún se agudiza y se profundiza mucho más, esta opresión, porque así como fue el fenómeno del mercado, donde el mercado lo inundó absolutamente todo, este nuevo pacto sexual para todos, todas, nos coloca aún en una mayor cosificación, en una mayor cosificación, en un mayor uso y en una mayor colonización. Y en esa lucha anticolonial, que por lo tanto también se transforma en antineoliberal, hay un rasgo que prima ahora, un rasgo del imperialismo, que es un proceso de neocolonización. Y por eso también la colonización sobre nuestros cuerpos adquiere este objetivo fundamental para el imperialismo, ¿no? ¿Por qué adquiere un objetivo fundamental? Porque mientras más colonizados estemos todas y todes, mayor va a ser su capacidad de opresión y de colonización en este proceso actual del imperialismo. Y teniendo en cuenta que podemos decir que la humanidad pudo dar una lucha anticolonial, es más, en algunos casos pudo dar una lucha anticapitalista, y se pudieron vivir algunas experiencias en el mundo en donde aspectos sociales pudieron avanzar y pudieron vivirse experiencias emancipatorias de aspectos sociales. Pero del patriarcado jamás pudimos superar lo que es su poder de opresión y de colonización. Siempre se mantuvo ese nivel de colonización. Se ha ido adaptando a los modos, pensemos como una especie de matriz opresora, ¿no? Una estructura opresora y de poder que va teniendo distintas patas sobre la humanidad. Se ha ido adaptando, pero se ha ido sosteniendo sobre esa base. Por eso, para pensar en una verdadera transformación, en una verdadera revolución feminista, necesariamente hay que apuntarle a esa matriz opresora, a esa estructura de poder. Ahora, el gran desafío es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos sin reproducir los modos patriarcales y capitalistas? Es un gran desafío. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Hace poquito venimos del 8M, hubo roces, hubo peleas, hubo disputas, y en un momento difícil, ¿no? Porque el movimiento feminista está pasando por una etapa emergente en el mundo, con una incorporación
de miles de millones de jóvenes sobre todo, lo cual le da una enorme perspectiva y potencial, y ahí se producen fisuras, dificultades para poder tomar esa potencia y transformarla en una posibilidad revolucionante, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con formas y reproducciones que hacemos de los modos patriarcales a la hora de pensar la política, de actuar, sin caer en un romanticismo y sin caer en una cosa de idealización, sino pensándonos, ¿no? Pensándonos cómo constituir nuevas éticas, nuevas formas de vincularnos desde el concepto de sororidad. ¿Qué es la sororidad? ¿Cómo lo podemos aplicar en el mundo de la política, en la vida política, en nuestras relaciones, en nuestras construcciones feministas, en nuestras prácticas cotidianas que nos fortalezcan como movimiento feminista, que nos permitan el reconocimiento con la otra, la escucha, la posibilidad de síntesis, pero que al mismo tiempo también nos permita fortalecernos para la lucha, para enfrentar a esta derecha despiadada, brutal, que nos acecha. Hay una foto de la represión de ayer fue, ¿no? La represión de San Telmo, acá cerquita, donde aparece una bestia así, un tipo con unos brazos enormes, agarrando de los pelos a una artesana toda flaquita, chiquita. Bueno, yo creo que eso es la síntesis. Eso es hoy esta matriz opresora. Esto es hoy el imperialismo neocolonialista, ¿no? Es eso, es esa brutalidad. Es eso el clima de guerra que nos impone este imperialismo. Entonces, tenemos un desafío enorme ante eso. Un desafío enorme que es poder enfrentar esta realidad política, poder construir mejores condiciones de vida para nuestra sociedad, aportar a construir mejores condiciones de vida para la humanidad, pero sin caer en ese camino en reproducciones de formas y de lógicas que no nos van a llevar hacia ese lugar, que nos van a producir dolores, divisiones, que nos va a llevar nuevamente a los sectarismos. Entonces, si hay, ¿cómo es que le dicen a los feministas? Los feministas les encanta decir que el feminismo es una distracción. Yo creo que si existe una distracción, son estos modos, sí, en que actúa el imperialismo, en que se nos meten falsos debates, en que nosotras mismas caemos en aplicar formas y metodologías que no funcionaron y que no van a funcionar. Para poder producir una nueva humanidad tenemos que ser creativas, y ese es uno de los enormes y grandes desafíos. Recordaba Kollontai fue creo que la primera, por lo menos, que lo verbalizó y lo planteó, la experiencia sobre el tema de los cuidados. Kollontai, cuando se hizo todo el proceso de la revolución, estaba siendo creativa. No había nada que dijera cómo tenía que ser, no sé, un Estado socialista y que incluyera a las mujeres, ¿no? Entonces ella iba a la casa a ver cómo vivían. Y en eso de ir a ver cómo vivían, le transmitió a Lenin su preocupación de que lo que veía era esto, que las mujeres estaban todo el día ahí trabajando, mientras los obreros estaban en la fábrica, o si esas mujeres querían ocupar los lugares de la fábrica, qué pasaba con el tema de los cuidados, ¿no? Y yo creo que eso fue sumamente creativo y audaz,
fue sumamente creativo y audaz. Después, lamentablemente, lo tuvimos a Stalin y retrocedimos unos cuantos casilleros en eso, pero creo que ese espíritu de Kollontai lo tenemos que tomar, pensando en este feminismo revolucionario que no sea el de las revoluciones que vuelva al punto de partida, sino que sea el de las revoluciones que generan una ruptura y neocreación. Gracias.